Acuario, bienvenido a tu lectura semanal del 14 al 20 de octubre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, bienvenido, muchas gracias por estar junto a mí. Quiero invitarte a suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrito, pues muchísimas gracias por todo tu amor. Recuerda en los comentarios dejarme tu nombre y tu país, cuéntame algo de ti para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Y si quieres ser de los primeros videos que yo realice y publique, lo único que tienes que hacer es dejar tus deditos para arriba y comparte este video. El video que tenga más vistas van a ser los primeros 3 videos que yo publique. Esta energía para la semana que tienes, Acuario, es la carta del juego. Y esta energía te está hablando de una energía de positivismo, de una energía muy linda a tu alrededor, donde vas a ver la vida de una manera feliz, vas a poder ver todas las cosas a tu alrededor con muchísimo ánimo, con muchísima motivación. Y si en estos instantes todavía no te sientes de esta manera, pues no te preocupes, porque el día 14 vas a iniciar la semana con una nueva actitud, una actitud de felicidad. Algunos de ustedes podrían empezar durante esta semana también nuevas rutinas de ejercicio. Podrías estar saliendo a correr, a caminar, a trotar. Podrías estar manejando bicicleta. O algunos de ustedes podrían ya empezar a ver los resultados también durante esta semana de algún nuevo régimen o dieta que va a estar definitivamente animándote y cambiando la manera de pensar en ti, porque vas a estar con una nueva actitud y dándote cuenta entonces de que ropa que antes no te quedaba durante esta semana, para algunos de ustedes se la van a poder poner. Puede que todavía te quede un poquito justa, pero antes vas a notar la diferencia de cómo te quedaba esta semana, y eso te va a llenar de mucha alegría porque te va a dar mucha más motivación para seguir luchando por tus objetivos, si tus objetivos son de perder peso. Si no, pues no te preocupes, esta carta es muy positiva, es la que corona toda tu lectura, y esta carta del juego te habla de alegrías, de felicidad, te habla de una persona que está definitivamente dispuesta a conquistar cualquier situación que se le presente de dificultad, y que no vas a permitir que nada ni nadie te venga a arrastrar hacia la infelicidad o la infidelidad. No vas a permitir que nadie te vaya a lastimar. Muy bien. Vamos a ver qué otro mensaje hay para ustedes. Te sale la carta del Sota de Oros y la carta del 10 de Bastos. Mira, me están indicando de que algunos de ustedes están sintiendo tal vez de que tienen el mundo en sus espaldas, de que tienes mucho peso o muchas responsabilidades en tu vida. Y estas responsabilidades también pudieran tener que ver con situaciones financieras. Y algunos de ustedes, guerreros de Acuario, esta semana van a poder levantarse todo ese peso de sus espaldas. Vas a poder analizar cómo cometer mejores o cómo tomar mejores decisiones con respecto a tus finanzas y no cometer tantos errores con respecto a cómo invertir tu dinero o la distribución de dinero que tú has estado teniendo. Por ejemplo, si tienes hijos y tienes que darle dineros a ellos. Marca definitivamente estas cartas que vas a poder encontrar una solución positiva a la situación de dinero que puedes estar pasando en estos instantes, y que vas a empezar a sentir tu carga mucho más ligera. Ok. Me están diciendo tus guías espirituales que algunos de ustedes, un hijo, va a empezar a buscar trabajo durante esta semana. Puede ser un hijo, puede ser un familiar, una amistad que ustedes tratan como si fuese un hijo, que durante esta semana definitivamente va a empezar a buscar empleo y que va a empezar a aportar también en el hogar. Y esto definitivamente podría marcar la situación en la cual ya tú empiezas a sentirte con menos peso en tus espaldas y menos responsabilidades, porque ahora vas a contar entonces con otra entrada de dinero. Puede ser también un hijo que tengas viviendo en el extranjero que empieza a enviarte dinero, un familiar, una amistad que te empieza a enviar dinero para mostrar su gratitud, para mostrar entonces el apoyo que te va a estar brindando. Muy bien. Recuerda que al final de esta lectura, mis guerreros de Acuario, voy a tener una pregunta interactiva, así es que te invito a que te quedes hasta el final y también que escuches los otros mensajes. Vamos a ver ahora tu familia cómo está, y vamos a ver tus amistades también. Y también luego vamos a ver el trabajo y el amor. Te invito a que escuches todos los mensajes, porque puede también que allí veas consejos para ti. Tu familia
Tienes la carta del 6 de espadas. Me están hablando de que aquí la familia podría estar presentando algún tipo de distanciamiento. Si tienes familia en el extranjero, veo que esas son las familias que van a estar enviándote dinero. Podría también estar hablando de una familia que está pensando en hacer un cambio en el hogar. Puede ser familia cercana o familia un poco alejada de ti que está pensando en hacer algún tipo de viaje y están planeando en hacer algún tipo de cambio. Veo que la familia está pensando en dejar algo atrás para salir hacia adelante. También me están marcando de que algunos de ustedes, esto puede ser la historia, me está indicando de que podría ser un hijo, un familiar de ustedes que está alejándose de la casa para buscar su independencia o para buscar lo que es sus estudios universitarios. Así que podría ser un hijo, un familiar que está alejándose porque va a estudiar a la universidad y la va a hacer en otro estado, en otra ciudad o en otro municipio. Así que hay esta separación, no la veo como una separación dramática, veo que es un familiar que está independizándose, pero que ese familiar lo está haciendo para poder brindarles apoyo financiero más adelante. Tus amistades, tienes la carta del diablo, Acuario. Mucho cuidado con tus amistades porque aquí parece que durante esta semana tus amistades van a estar tratando de manipularte, llevándote por caminos no muy positivos, porque esta carta también denota manipulación, tentaciones que podrían estar brindándote y adicciones. Así que si tienes amistades que están actuando de algún tipo de manera negativa, mucho cuidado con esto. Me está diciendo tus guías que algunos de ustedes podrían estar teniendo algún tipo de acostón íntimo con una amistad. Y que después de ese acostón íntimo con su amistad, guerreros de Acuario, la amistad no va a ser la misma, van a separarse, van a desconectarse. Así que mucho cuidado aquellos, si tú valoras la persona que tienes a tu lado, si valoras su amistad, pues ten mucho cuidado de no caer en estas tentaciones o en estas calenturas, porque después vas a perder esa persona, ya que la conexión no va a ser la misma, la van a romper, se va a dañar, ya lo saben. Si estás trabajando en estos instantes, ¿cuál es el mensaje para ti? Te sale la carta de la Torre. Y esta carta de la Torre en el trabajo te está indicando de que se van a romper los mismos patrones o las mismas situaciones por las cuales has estado viviendo. Y te está indicando de que situaciones de conflicto y de dificultad que tú tenías alrededor en tu trabajo van a terminar. Habla de una persona tal vez que podría estar en conflicto con la empresa o podrías estar en conflicto con tus jefes. Y esta carta te está indicando que durante esta semana esos conflictos van a llegar a una resolución. Que cualquiera que sea el resultado, ya sea que ellos tomen la decisión de dejarte ir o tú tomes la decisión de irte, o sea la otra parte que tome la decisión de irse, tú vas a poder encontrar paz y vas a poder encontrar tranquilidad y que todo esto tú lo vas a tener como una manera de alegría. Incluso puede que este familiar que se está alejando para poder generar más dinero lo esté haciendo porque el universo lo está enviando y una vez que esta persona esté establecida, pues entonces tú recibes la noticia de que tal vez ya vas a dejar de trabajar en el lugar donde te encuentras y tienes entonces ese apoyo monetario por parte de esta persona. Depende de la situación en la cual tú te encuentres, pero esta torre te está indicando en el área de trabajo de que las cosas van a dejar de ser como lo son hasta el momento. Para algunos de ustedes esto podría representar alguna dificultad en su trabajo, incluso hasta la pérdida del empleo. Para otros de ustedes podría representar entonces que se resuelve un conflicto que estabas teniendo con la empresa o con un jefe en el trabajo. Pero eso va a llevar a que una de las dos partes se aleje o la cambien de departamento. Podrías ser tú también o podría ser esta persona con la cual tienes el conflicto que la trasladan. Atentos a esas energías. Si estás buscando empleo, ¿cuál es el mensaje para ti, guerreros de Acuario? Te sale la carta del Papa. Así que si luego pasas de esta situación de empleado a desempleado, te está hablando la carta del Papa de que vas a tener la oportunidad de tener una entrevista de trabajo durante esta semana. Puede ser una entrevista de trabajo en una organización de voluntariado, una organización no gubernamental, ONG. Podrías estar trabajando allí como voluntariado, podrías estar trabajando allí como parte de administración, pero te va a llegar esta oportunidad de formar parte de una de estas organizaciones o tú podrías estar pensando en ofrecer tus servicios tal vez como voluntario en una de estas organizaciones.
Y para algunos de ustedes esto tal vez no tiene nada que ver con algo dramático en el trabajo, simplemente podrías estar pensando en dejar el trabajo que tienes en estos instantes para dedicarte a una vida de servicio. Tal vez pues quieres entrar a formar parte de una iglesia, o tal vez quieres simplemente empezar a ayudar a los demás, ayudar a tu prójimo en algún tipo de organización como voluntario. Vamos a ver. Déjame ahí en los comentarios y cuéntame en cuál de estas situaciones te encuentras tú. Recuerda compartir este video para que podamos llegar a muchas más personas y para que sea de los primeros videos en que yo publique, sean los videos que tengan más vistas. Vamos a ver si estás en una relación. Te sale la carta de la Reina de Copas. Habla de una relación en cuanto a la pareja donde están analizando mucho. Veo que estás viendo fotos del pasado, estás viendo fotos de cuando eran jóvenes y estás viendo como algunas situaciones, como si tal vez incluso algunos de ustedes que están en pareja estuviesen extrañando a su ser querido. Esta persona que se aleja de la familia, que se aleja por motivos de trabajo, podría ser también que tu esposo o tu esposa ha tenido que trasladarse hacia otra ciudad y la estás recordando, o otro país también, y le estás recordando entonces y estás con ganas de que regrese a tu lado. Veo esas energías donde tienes esa inquietud. Para algunos de ustedes puede representar de que su pareja tuvo que irse primero a otro país por una oferta de trabajo y tú estás entonces en estos momentos esperando a que tu pareja se comunique contigo para que te haga esa oferta y te diga, bueno, ven, ya te puedes venir para acá, ya estamos establecidos en este país. Si estás soltero, vamos a ver cuál es el mensaje para ti. Te sale la carta del 6 de copas. Esta semana te va a llegar una invitación, te va a llegar una oferta. Puede ser por medio de un mensaje, puede ser por medio de una llamada o en persona. Alguien a tu alrededor te va a invitar a salir, a tomarte una copita. Alguien quiere salir contigo y te están diciendo aquí tus guías que lo hagas porque la vas a pasar muy bien. Con esta carta del juego te vas a divertir y vas a poder entonces tener algo de alegría si te encuentras en una etapa de soltería. Vamos a ver cuáles son los números de la suerte para ti. Para esta semana tienes el 7, el 10, el 6 y el 4. Recuerda hacer las combinaciones de los números que más te gusten. El 10 cuenta como 0, como 1 y como 10. Así que tienes el 70, el 17 me encanta, el 14 también me encanta. Así que utiliza ahí los números que más resuenen contigo. Está el 66, 67 o el 76. Y tu día de la suerte, Acuario, un día cargado de energías positivas para que recibas muy buenas noticias. Esta semana va a ser el lunes 14, así que muy atentos al lunes 14 porque vas a estar recibiendo noticias positivas que van a ayudarte a ti a salir adelante. Espero que hayas disfrutado de esta lectura en pantalla en estos instantes. Te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Aquí en la parte superior está mi canal secundario. Te invito a que le des clic y lo visites. Ahí hay horóscopos variados. También predicciones para los países para fin de año. Y del lado de acá está la página web que te invito a visitar para que conozcas cuáles son las diferentes consultas privadas que ofrezco. Soy Jota y te decreto una semana llena de mucha luz y progreso.